¿Las misteriosas marcas de esta tablilla de madera pueden ser la clave de una civilización perdida? Se ven más o menos como jeroglíficos egipcios o como escritura maya. ¿Es este el dispositivo cosmético más extraño del mundo? Se ajustaba a la cabeza de una mujer y tomaba micromedidas para saber su nivel de belleza. ¿Y este extraño disco puede de verdad tener 5000 años de antigüedad? La primera impresión es que es algo moderno, que es parte de una máquina sofisticada. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra. Escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo. Como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. En los archivos de una orden religiosa en Roma hay un misterioso artefacto de madera. Marcas extrañas grabadas en su superficie pueden ser la escritura de una civilización perdida. Es un objeto extraordinario y sabemos muy superficialmente lo que es en realidad. Ahora, utilizando lo último en tecnología, lo ponemos bajo la luz. Esta es la tablilla Mamari. Es uno de tan solo algunos artefactos descubiertos en una pequeña y remota isla en el Océano Pacífico llamada Rapa Nui, o Isla de Pascua. La extraña tablilla de madera tiene 29 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de espesor. Y cada rincón de ella está cubierto de marcas curiosas. Hay alrededor de 120 símbolos distintos, imágenes de cosas con las que nos encontramos en la vida diaria. Aves, animales, plantas, personas. ¿Son estos símbolos un idioma olvidado? ¿Qué dicen? ¿Por qué esta civilización perdida lo creó? La remota isla de Rapa Nui está a 3.800 kilómetros al oeste de Chile, en el medio del Océano Pacífico. Rapa Nui es una isla muy pequeña. Es, en esencia, un punto en el océano. Tiene 23 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, pero es muy importante. Los habitantes más famosos de la isla son los Moai. Cabezas gigantes de piedra que salpican el paisaje escabroso. Hay cerca de 900 de ellos y están dispersos por toda la isla. Y han creado un gran debate desde que los europeos llegaron a la isla por primera vez sobre qué son y por qué los hicieron. Pero estos increíbles monumentos no son el único misterio de la isla. Por 150 años, estos extraños símbolos también han confundido a los expertos. Se ven más o menos como jeroglíficos egipcios o como escritura maya, pero en términos de la manera en que son presentados y en términos del lenguaje, parecen ser algo de verdad nuevo, muy único. La tablilla Mamari contiene más de 1000 grabados y se usan alrededor de 120 símbolos distintos llamados glifos. Son representaciones de varios objetos, peces, plantas y animales locales. Esta es una de solo 26 reliquias de madera cubiertas de glifos sobrevivientes de Rapa Nui. ¿Cómo terminó esta en un archivo católico romano? Las últimas investigaciones sugieren que las personas llegaron a Rapa Nui por primera vez entre el 1100 y el 1300 después de Cristo. Y lo que encontraron
fue un paraíso. Estaba llena de árboles que podían usarse para hacer cuerdas y savia que podía usarse para elaborar azúcar y vino. Se usaba como leña para el fuego y como material de construcción. Había helechos cubriendo el suelo e incluso tenían un gran cráter de agua. Y la evidencia arqueológica revela que se alimentaban de marsopas, peces y aves marinas. A los primeros colonos les fue muy bien por un tiempo. Y lo sabemos porque tenemos evidencia de que hubo un aumento en la población de mínimo 7,000 y hasta 20,000 en el Acmé. Los nuevos colonos esculpieron los moai gigantes en rocas volcánicas y grabaron la tablilla Mamari en Majaguilla del Pacífico. Pero Rapa Nui es una isla diminuta para una población tan grande en aumento. Entonces acabaron con los árboles a un paso alarmante. Y por desgracia llevaron consigo ratas que eran propensas a comerse las semillas de los árboles. Y esta combinación de factores resultó sin duda en la deforestación completa de la isla. Lo que explica la forma burda de la tabla Mamari. Para este entonces, la madera era un material muy escaso. Entonces, cualquier pedazo que se pudiera conseguir de esta hermosa y brillante majaguilla se usaría tal como estaba, sin cortarle ningún pedazo. Esta escasez sugiere que la tablilla era muy importante para la gente que vivía allí. El alto valor de la madera es casi equivalente a escribir en oro. Cuando los primeros europeos llegaron a la isla en 1722, describieron una pradera sin un solo árbol o arbusto de más de 3 metros. Y los expertos creen que su llegada probablemente marcó el fin de la civilización Rapa Nui. Parece que poco después de la llegada de los europeos, no se construyeron más moai y eso parece correlacionado con el hecho de que los europeos trajeron la cristiandad, convirtieron a los isleños, así que sus prácticas y creencias previas se consideraban idolatría. Lo que explica por qué la tablilla Mamari es uno de los pocos objetos de madera tallada que aún sobreviven. Los isleños se convirtieron al cristianismo. La mayoría de estas tablillas fueron quemadas y la tablilla Mamari sobrevivió solo por haber sido tomada por un misionario católico romano para guardarla en un archivo en Europa. La tablilla Mamari podría darnos una perspectiva única de la civilización perdida que la hizo. ¿Pero siquiera se trata de escritura? ¿Cómo determinamos si algo es escritura? Una de las cosas que miramos es la manera en que los glifos se ubican. No parecen puestos de manera aleatoria. Están en una línea clara, orientados en direcciones y con grupos repetidos claros. Y la estructura de estas líneas en agrupaciones es muy familiar para los lingüistas. Lo que hemos podido averiguar de estas tablillas es la manera en que la escritura parece estar presentada y parece ser lo que llaman bustrofedón invertido. El bustrofedón invertido. La primera línea se lee y después se gira la tablilla 180 grados para leer la siguiente línea que está entonces al revés y de atrás para adelante. Esto es lo que sugiere que la escritura es de hecho escritura. Si es así, este es el único sistema de escritura conocido de esta parte del mundo hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué dice? El primer paso para decodificar estos símbolos conocidos como rongo-rongo es averiguar el sistema de escritura. Hay dos posibilidades principales: los alfabetos, como en español, y los logogramas, símbolos que significan palabras enteras, como en chino. La mayoría de los alfabetos tienen un número relativamente pequeño de símbolos. Uno de los que más tiene, el ruso, tiene solo 33. Pero la tabla Mamari tiene hasta 120 símbolos diferentes. Son demasiados para un alfabeto. Entonces, ¿podría ser un logograma?
Uno de los problemas para que sea un logograma es que solo tenemos 120 de estos símbolos diferentes y en un lenguaje como el chino hay 20,000. Entonces no hay suficientes para que representen palabras. Una tercera opción es que el rongo-rongo sea un silabario, donde los glifos representan sílabas como do, re, mi. Pero también hay un problema con esta teoría. El katakana japonés es un silabario moderno. Tiene 48 símbolos. Con 120 símbolos, rongo-rongo parece tener demasiados. Entonces, una teoría más reciente sugiere que puede ser un híbrido. Todavía está en debate si los glifos representan palabras completas o si representan sílabas. Y actualmente la teoría dominante es que es un poco de ambos. Entonces, algunos de estos pictogramas podrían representar una palabra y otros podrían representar sonidos y partes de palabras. Pero los expertos están cada vez más seguros de que esto sí es escritura. Cada vez sabemos más sobre cómo funciona el rongo-rongo, pero en realidad eso no nos ayuda a decodificar o a traducir la lengua. Quizá porque puede no ser escritura como la reconocemos hoy en día. Algunos estudiosos han sugerido que el rongo-rongo no es una lengua completa, sino más bien una especie de protolengua, una serie de símbolos mnemónicos que sirven para recordar mientras alguien contaba una historia o hacía un ritual. En el idioma Rapa Nui, la palabra rongo-rongo significa recitar o cantar. Entonces esta idea sí tiene sentido. Pero eso no ayuda a descifrar el código Rapa Nui. ¿Será que los símbolos de la tablilla Mamari pueden dar respuestas? En la década de 1950, un epigrafista alemán llamado Thomas Bartel ayudó a descifrar estas tablillas para su misión. Bartel viajó por el mundo estudiando todas las tablillas que pudo. Y vio algo familiar en la tablilla Mamari. Muchos de los símbolos de la tablilla Mamari son completamente misteriosos, pero hay uno que es muy claro. Representa una luna creciente. Y lo que es más, aparece muy seguido y es muy intrigante. Conociendo la importancia de los calendarios lunares en Polinesia, empezó a pensar, ¿será que esto es un calendario lunar? En la década de 1990, el epigrafista Jack Gee fue más allá con la misma idea, sugiriendo que un símbolo clave justo en medio correspondía al mito tradicional Rapa Nui de la mujer en la luna. Y que otro símbolo de la tablilla daba una pista más. Cuando vemos los símbolos lunares, son seguidos por un pez. Cuando se acercan a la luna llena, el pez apunta hacia arriba y al otro lado de la luna llena, el pez apunta hacia abajo. Gee sugirió que el pez hacia arriba representaba una luna creciente y el pez hacia abajo una luna menguante. La mayoría de los expertos acepta que Bartel y Gee descifraron el código en esta parte de la tablilla. Es un calendario lunar. Pero esto no es suficiente por sí mismo para decodificar el rongo-rongo. Aunque avanzamos bastante al decir que es un calendario lunar, el camino a la traducción y a descifrar el código termina ahí. No nos ayuda a descifrar el código más allá del resto de la tablilla. Entonces, hemos llegado con la tablilla tan lejos como podemos en este momento. ¿Será que llegaremos a descifrar completamente el código rongo-rongo? Es increíblemente fascinante, pero también va a ser muy difícil descifrarlo. Queda la esperanza de que nuevos materiales y nuevas técnicas científicas nos ayuden a descifrar este código algún día. Por ahora, por lo menos, la mayoría de los secretos que esconden estos símbolos siguen siendo un misterio. En un escaparate cerrado, bajo las luces brillantes del Museo de Entretenimiento de Hollywood,
hay una extraña jaula de metal que parece un instrumento de tortura medieval. Sin embargo, a pesar de su apariencia, no es un instrumento medieval, es uno muy moderno del siglo XX y no tiene nada que ver con la tortura. Ahora, utilizando lo último en tecnología, lo sacamos de las sombras y nos tomamos el tedioso trabajo de reconstruirlo. Tornillos ajustables de metal y medidores rotatorios que salen del marco. Mide cerca de 43 centímetros de ancho y 38 centímetros de alto. Está diseñado para albergar la cabeza de una mujer y dejarla quieta en su lugar, del cráneo al cuello. E incluso los ojos. Este de verdad es uno de los inventos más extraños de la Edad de Oro de Hollywood. Su propósito es medir la belleza. ¿A quién se le ocurre una idea tan rara? ¿De verdad se puede cuantificar la belleza? ¿Y cómo se supone que este extraño invento lo logra? Básicamente, este aparato se ajustaba a la cabeza de una mujer y tomaba micromedidas. Y el operador las manipulaba para sacar un solo número y así saber su nivel de belleza. Unas correas flexibles de metal dentro de la jaula se alineaban con los rasgos faciales de la portadora y se ajustaban con tornillos para que quedaran perfectamente centrados en el rostro. Un riel al frente soportaba una serie de micrómetros con sondas de metal en la punta. Un micrómetro es un dispositivo tipo tornillo muy preciso que puede medir cosas a milésimas de centímetro. Y eso es lo que le da su autoridad desde la ingeniería. Un micrómetro típico usa un tornillo marcado a lo largo. Cada marca representa un giro completo. Y cada giro puede mover el tornillo una centésima de centímetro. El cuerpo del tambor puede estar marcado alrededor de la circunferencia para mostrar milésimas de centímetro, de manera que un giro completo sea una centésima. El dispositivo puede medir cosas con tanta precisión que ni siquiera es evidente a simple vista. El sistema de micrómetros puede moverse para arriba y para abajo por el riel y de adelante hacia atrás, lo que permite al creador de la máquina medir con precisión distintos rasgos. Utilizaba su máquina para medir algunas relaciones en el rostro que él creía que correspondían a la belleza óptima. Por ejemplo, pensaba que si la nariz tenía la misma altura de la frente, eso sería muy bello, y la distancia entre los ojos debía ser igual al ancho de un ojo. Después de que se tomaban todas esas medidas, se asignaba un puntaje total con un máximo de 100%. Pero, por supuesto, nadie llegaba a ese ideal perfecto de belleza absoluta. El inventor se aseguró de que todos tuvieran algo, quizás pequeño, que pudieran mejorar. Una vez que recogían los datos, cada imperfección se podía mapear para corregir estos defectos con la hábil aplicación de maquillaje y alcanzar un estado de belleza máxima. El hombre que cree tener la experticia para determinar qué define la belleza es de fama mundial. Entonces, ¿quién es? Una cosa muy interesante sobre este dispositivo es que no fue creado por un inventor que estaba probando cosas, intentando pensar en qué inventar. Fue creado por el que podría llamarse el mayor gurú de la industria de la belleza. Incluso el día de hoy tiene un nombre famoso: Max Factor. Noticias de Hollywood en el estreno del colosal estudio de maquillaje de Max Factor. Y la compañía que él fundó ahora es un negocio de varios miles de millones de dólares. El hombre detrás de todo viene de orígenes humildes, en Polonia. Su nombre es Maximilian Faktorowicz. Es uno de los 10 niños nacidos en una familia relativamente pobre en Lodz. A los 9 años fue aprendiz del fabricante de pelucas y esteticista del pueblo. Al empezar el siglo ya había abierto su propio comercio y una compañía teatral muy famosa utilizaba sus productos. Eso hizo que consiguiera un trabajo aún más prestigioso con el Ballet Real de Rusia.
Según la historia, la familia real rusa estaba tan impresionada con su trabajo que lo llamaron para presentarlo formalmente. Fue llamado a la corte como consejero cosmético principal de la familia real rusa. Pero para un judío no era un buen momento para estar en Rusia. La familia imperial, con la cooperación del ejército, estaba poniendo en marcha un programa de desjudificación por todo el país. Las cosas estaban mal y se estaban poniendo peor. En 1904, Maximilian huyó a Estados Unidos con su esposa Esther y sus 3 hijos. Allí adoptó un nuevo nombre, Max Factor. Terminó en California, justo cuando Hollywood estaba por despegar. Lo horrorizaban los estándares del maquillaje. Los actores usaban un maquillaje burdo, grueso, grasiento, que era popular en el escenario de entonces y que de cerca frente a la cámara no se veía tan bien. Max Factor vio una oportunidad. Y para 1914 había perfeccionado un nuevo estilo de cosméticos, diseñados especialmente para las necesidades de las películas. Algunos de los primeros pioneros de Hollywood usaban sus productos, por ejemplo Chaplin, Arbuckle, Keaton, pero su gran victoria fue en 1925, con la impresionante orden de 2.270 litros de pintura corporal para usarse en los extras de Ben-Hur. Las mujeres de todas partes querían verse tan glamorosas como las sirenas de la gran pantalla, y todo el mundo sabía que el hombre para lograrlo era Max Factor. Él era el indicado para el cabello y el maquillaje de cualquiera que fuera alguien en Hollywood para ese entonces. Gente como Rita Hayworth y Judy Garland incluidas. Los cosméticos de Max Factor se volvieron muy populares, incluso acuñó la palabra make-up en inglés. Entonces, ¿por qué alguien tan exitoso necesitaría un calibrador de belleza? No era solo un artista cosmético con talento. Era un inventor y un experimentador. Algo por lo que se volvió conocido Max Factor es por no solo encontrar los tonos de color correctos según la piel, sino también por encontrar maneras sutiles de aplicar maquillaje de manera diferente a partes diferentes del rostro de una actriz para emparejar todos los rasgos de manera que quedaran simétricos. El objetivo de este aparato era encontrar la manera de formalizar esa medida para lograr después mayor simetría al aplicar cosméticos. Para mí era una especie de versión de Leonardo da Vinci, quien creó tanto arte bello, pero a quien también le importaba la funcionalidad y la forma, y quien iba con la idea de que la innovación proviene de la creatividad y la lógica. Este increíble dispositivo también estaba pensado para ayudar con la llegada de la nueva tecnología de películas a color. Originalmente, los actores solo tenían que preocuparse por verse bien en blanco y negro, pero en 1932, con la llegada del Technicolor, se volvió mucho más complicado. Y ese fue el estímulo detrás de su deseo de perfeccionar todo este sistema. Pero a diferencia de muchos de sus otros inventos, este no estaba pensado para el público. El calibrador de belleza no estaba pensado para uso de las masas. Era dirigido y usado por la realeza hollywoodense, obviamente, y por las élites del país que tenían el dinero para comprarlo. ¿Pero de verdad funciona? ¿Es creíble la idea de belleza medible? Cuando usamos la palabra belleza, tendemos a pensar sobre todo en mujeres, porque hemos construido la idea de que la belleza es algo femenino. En realidad deberíamos hablar de atractivo, porque todo el mundo puede ser atractivo, sea hombre, mujer o algo más, puede tener una belleza. Entonces, es una consideración importante, no solo que es bello, sino que es atractivo. Entonces, ¿por qué algunos hombres y mujeres son percibidos como más atractivos que otros? Hay muchos estudios sobre qué constituye el atractivo de alguien, que hace que un rostro o un cuerpo sea atractivo. La gente se sorprende, pero es consistente entre las distintas sociedades y culturas.
Un factor clave de nuestra percepción del atractivo es ser promedio. Tener un rostro promedio en el sentido científico de la palabra, es decir, cuando se acerca al promedio de la población, muchos estudios demuestran que significa ser considerados más atractivos que los demás, más que los rostros que se alejan de las proporciones promedio. Otro factor clave de lo que consideramos atractivo es la simetría. A los humanos les gustan ciertas cosas. Les gusta la simetría. Por ejemplo, cuanto más simétrico seas, más atractivo le pareces a la gente. Esto puede estar relacionado con la manera en que funcionan nuestros cerebros. Hay evidencia de que los rostros que se acercan a las proporciones promedio y los rostros simétricos y otros objetos simétricos son más fáciles de entender para nuestra mente. Y esa reducción en el trabajo de procesar puede ser uno de los factores que nos hacen más atractivos. Pero los científicos ahora creen que la percepción visual no es el único factor y que nuestra atracción hacia ciertos rostros puede ser el resultado de algo muy básico: la selección de una buena pareja, también conocida como teoría de la ventaja evolutiva. La teoría de la ventaja evolutiva sugiere que nuestra percepción del atractivo se relaciona con qué tan adecuado sería alguien como pareja. Es qué tan fuerte genéticamente sería la descendencia producida con él. Y la razón por la que un rostro promedio o simétrico indica una mayor adecuación genética es que genéticamente se observa que las personas con rostros más simétricos y promedio tienden a tener una mayor diversidad genética. Esta diversidad genética se conoce como heterocigosis, y la gente con mayor heterocigosis por lo general exhibe mejores características de salud. Cosas como el colesterol más bajo y presión arterial más baja se han asociado al mayor nivel de diversidad genética, y por lo tanto, al identificar esos rostros promedio, se identifican esos otros rasgos benéficos. Entonces, tal vez Max Factor tiene algo de razón con su calibrador de belleza, porque una de las cosas que mide es la simetría. Aunque Max Factor no tenía acceso a esa ciencia cuando desarrolló su máquina de belleza, podía haber algo detrás de lo que estaba haciendo, en el sentido de que si detectaba un rostro asimétrico, podía aplicar maquillaje para intentar corregirlo, para hacer que el rostro se viera simétrico. Y estamos más cerca a lo que la ciencia moderna nos deja entender que es un ideal de atractivo. Max Factor también pudo haber acertado con sus dispositivos de medición de proporciones de los rasgos faciales. Un estudio reciente encontró que el atractivo es optimizado cuando la distancia vertical entre los ojos y la boca es aproximadamente 36% del largo del rostro, y la distancia horizontal entre los ojos es de aproximadamente 46% de su ancho. Resulta que los rostros que tienen estas relaciones son casi objetivamente percibidos como más atractivos, porque al mostrarle a un recién nacido rostros con proporciones diferentes, escogen las que se acercan más a estas relaciones y están más cerca al promedio. Es algo que no aprendemos por condicionamiento social, sino algo con lo que nacemos. Esto sugiere que nuestros cerebros pueden estar programados desde el nacimiento para buscar lo atractivo, o como Hollywood prefiere llamarlo, la belleza. Y es posible que esto a veces tome el control de nuestras mentes. Las personas que son más atractivas son percibidas como mejores, más morales, más honestas, más dignas de ser tratadas. Las personas atractivas reciben un mejor trato que todos los demás, y eso no es algo justo y no es bueno, pero es por desgracia una realidad de la sociedad en la que vivimos. Entonces, sorprendentemente, con el calibrador de belleza, Max Factor puede haber dado con algo fundamental sobre nuestros cerebros. Y no es la única persona que aplica ciencia y tecnología a la belleza. El calibrador de belleza fue una de las primeras de estas máquinas de belleza, pero no la última. Fue solo el principio de una larga línea de muchos artefactos que aparecieron en los años 30, 40 y 50, todos con un propósito en mente: mejorar la belleza femenina a través de la ciencia. Uno de ellos se llamaba el congelapecas, un invento que usaba una vara sumergida en dióxido de carbono congelado para quemar lunares feos y pecas que arruinaban un cutis por lo demás perfecto. El congelapecas fue solo uno de muchos aparatos cosméticos extraños. Pero a pesar del entusiasmo general por las tecnologías de la belleza, el calibrador de belleza de Max Factor perdió su fama.
El calibrador de belleza fue creado en 1932 y al siguiente año llegó a la portada de Popular Science, pero después de eso terminó guardado en un centro de almacenamiento del Centro de Operaciones de Max Factor. El calibrador se quedó allí por décadas, hasta que el edificio y todos sus contenidos fueron vendidos en 1994. No volvió a la luz del día hasta que este museo abrió sus puertas en 2003. El calibrador de belleza puede parecer anticuado y raro el día de hoy, pero las ideas que hay tras él sí persisten. Casi nunca deberíamos mirar estas cosas, reírnos y pensar qué tontería que algo así exista, y que midiéramos la belleza así. Todavía hacemos eso. Todavía miramos nuestra nariz y pensamos que es muy pequeña, o nuestra frente y pensamos que es muy grande. Miramos una cosa u otra y la comparamos con algún estándar arbitrario, y eso sigue afectando lo que pensamos de nosotros mismos hoy en día. Aunque parezca extraño, cerca de un siglo después de su creación, el legado del calibrador de belleza sigue en pie. Encerrado en un escaparate en el Museo del Cairo, hay un objeto misterioso que ha confundido a los expertos por décadas. La primera impresión es que es algo moderno, que es parte de alguna máquina sofisticada. Pero no lo es. Tiene más de 5.000 años de antigüedad y viene de Egipto. Este objeto es completamente único. No tenemos nada parecido del antiguo Egipto. Ahora, usando imágenes digitales de última tecnología, estamos desvelando sus secretos. Este es el disco de Sabu. Y es un misterio completo. Desde su descubrimiento, nosotros hemos intentado entender qué es y para qué se usaba. El disco tiene alrededor de 60 centímetros de diámetro, con 3 lóbulos distintos que separan del borde en 3 aberturas visibles. En el centro hay un hueco bien definido, de cerca de 10 centímetros de diámetro. Su forma es en verdad orgánica, como si hubiera sido doblado con las manos. Con 1,5 centímetros, es tan delgado que parece hecho de metal. Pero no es así. Está hecho de piedra. Para hacer eso hoy se usaría algo como una impresora 3D. Entonces, ¿cómo hicieron este extraño objeto? ¿Para qué es? ¿A quién pertenecía? Enero 1936. El reputado egiptólogo Walter Emery estuvo excavando la tumba del príncipe egipcio Sabu. No sabemos mucho sobre quién era el príncipe Sabu, pero sabemos que vivió durante el periodo inicial de la primera dinastía y sabemos que era un alto oficial y una persona importante en la corte de este periodo, y quizás también el gobernante de una provincia particular en Egipto antiguo. Una vez dentro de la tumba de Sabu, Emery descubrió muchos objetos típicos de las sepulturas egipcias. En la cámara funeraria se encontró el ataúd de Sabu con el cuerpo adentro y una serie de objetos, vasijas de piedra y distintos elementos que le permitirían entrar al más allá. Pero en el centro de la cámara, cerca del cuerpo del príncipe, hay un conjunto de fragmentos de roca extraños. Walter Emery encontró unos objetos rotos en 1000 pedazos. Uno de ellos no se parece a nada encontrado del antiguo Egipto. Este objeto en forma de disco parecería un cuenco si no fuera por los 3 extraños lóbulos que se alejan de la periferia en ángulos de cerca de 120 grados los unos de los otros. Esta forma es única. La increíble delicadeza, la delgadez del material y la forma increíblemente elaborada hacen que este disco parezca hecho de metal con técnicas de metalurgia modernas. En teoría, se puede hacer casi cualquier cosa de piedra, pero que hayan logrado darle un acabado tan delgado, curvo y así de fino, es decir, parece fabricado por fundición. Esta cosa extraña sería inusual en cualquier periodo del antiguo Egipto.
pero de hecho data de los días más antiguos del Imperio egipcio, hace 5000 años. ¿Quiénes son los artesanos antiguos que lo hicieron? La primera dinastía fue un periodo muy importante de la historia de Egipto. Los habitantes empezaron a tener comercio con diferentes tierras en Egipto y también fuera de allí. Se vio un aumento en la complejidad de la sociedad, una sociedad más jerárquica, una administración desarrollada y el uso de la escritura. La primera dinastía también se vio marcada por el protagonismo de los trabajos en piedra. La pirámide escalonada de Zoser, ubicada en el mismo lugar donde se descubrió el disco, es la primera pirámide construida por los egipcios. Los artesanos del antiguo Egipto tenían un talento increíble, extraían y tallaban todo tipo de piedras, incluyendo granito, travertino, diorita y cuarcita. Pero a pesar del evidente talento de los antiguos artesanos, no se ha encontrado nada tan bien fabricado de este periodo. Exactamente cómo lo hicieron sigue siendo un misterio. Pero está claro que debió ser muy difícil de hacer. Lo que sugiere que sea lo que sea, debía ser importante. Le dedicaron mucho trabajo, debía tener un uso real. Y como ingeniera, me desconcierta cuál podría haber sido ese uso. Ahora hay una nueva teoría sorprendente. Una que involucra un recurso precioso que está en todo el centro de la vida del antiguo Egipto. Algunos expertos proponen que el hueco en el centro del disco aporta una pista. Creen que podría ser para un eje. Y que este extraño disco es una rueda muy inusual. La idea de que todo esto podría ser una rueda no es del todo loca. Sabemos que la rueda ya se había inventado para esta época. El ejemplo más antiguo conocido, la rueda del pantano de Liubliana, está hecha de fresno y roble y tiene alrededor de 5200 años. ¿Será que el disco de Sabú es un equivalente al antiguo Egipto? Aunque sabemos que la rueda ya existía para este tiempo, hasta donde sabemos los egipcios antiguos no tenían acceso a esta tecnología. Incluso varias pirámides que se construyeron mucho después que el disco fueron construidas sin ayuda de las ruedas. Y la primera instancia con registros en que se usaron ruedas en el antiguo Egipto es de siglos después de que se hiciera el disco. Y hay un problema aún más grande con esta teoría. Desde el punto de vista de la ingeniería, no hay manera de que esto fuera una rueda, porque esas secciones delgadas y frágiles jamás habrían soportado ningún tipo de carga. La delgadez extraordinaria y la forma única de este disco han llevado a ideas aún más estrafalarias, incluyendo la teoría conspirativa que suele aparecer ante artefactos egipcios no explicados: pequeños hombres verdes. Pero para cada idea sobre intervención de ovnis, hay una explicación diferente y más mundana que es más fácil de digerir. ¿Podría ser un escudo de batalla para la guerra? El hecho de que sea de piedra pesada y que tenga 3 huecos grandes sugiere que no sería muy apropiado. Una idea es que puede ser un incensario. Pero los incensarios fueron muy comunes en el antiguo Egipto y tienen un diseño mucho más simple. La sola dificultad de producir este extraño objeto sugiere algo mucho más importante. Una de las teorías es que era parte de una centrífuga o una bomba. Y era la parte que hacía propulsión en el dispositivo, que estaba en una caja y giraba alrededor de una vara. Y las bombas centrífugas son una manera muy eficiente de bombear agua. Un hecho apoya esta teoría. La irrigación era un elemento central para el desarrollo de la sociedad egipcia. Los egipcios desde muy temprano desarrollaron diferentes sistemas para intentar que más tierras fueran irrigadas y obtener más cultivos de ellas. Entonces, ellos siempre estaban innovando para hacer la irrigación más eficiente. No fue la única herramienta que los egipcios utilizaron para transportar agua. Este invento se conoce como un shaduf. Se trata de un balde amarrado a un largo bastón con un contrapeso al otro lado para que sea más fácil levantar la pesada agua.
y al usar uno de estos dispositivos, una persona podía mover hasta 2.500 litros de agua al día. Pero un shaduf es una herramienta relativamente simple y sin complicaciones. No tiene la sofisticación tecnológica que se necesita para hacer una bomba centrífuga. Hay buenas razones por las que bombas como esa no vendrían a funcionar por miles de años después de la fabricación del disco. Para que el rodete funcione, tiene que girar muy rápido y para eso se necesitan rolineras. Tendría que estar encerrado en un contenedor herméticamente cerrado, dividido en 2 mitades. Tendría que estar sellado alrededor del eje. Necesitarían tornillos y esa tecnología no fue inventada en ese tiempo. El uso del disco en una bomba es una idea descabellada. Una idea un poco menos implausible también gira alrededor del agua. Este disco pudo haberse usado para distribuir vapor de agua en un ambiente como un sauna. Se pone el disco en una columna que esté en contacto con el agua caliente. Al levantarlo, la forma hace que naturalmente el vapor se disperse. ¿Pero los antiguos egipcios de verdad crearon baños de vapor? Aunque la pureza y la higiene fueran muy importantes para los antiguos egipcios, no tenemos evidencia de que tuvieran baños de vapor para limpiarse, entonces esta teoría no funciona. Recientemente surgió otra idea, una que propone que el disco es usado en un líquido, pero no en agua. Unos científicos de la Universidad de Kanagawa en Japón propusieron que podría haber hecho parte de las herramientas utilizadas para hacer cerveza. Lo que propone esta teoría es que habría un bastón insertado en medio del disco y que este se movía de arriba hacia abajo para crear un vórtice de circulación del agua y así mezclar el agua con el grano de manera más eficiente. Implementos similares, conocidos como rastrillos o paletas, se han usado por miles de años y siguen siendo usados en el proceso de elaboración de cerveza. El equipo de la Universidad Kanagawa dice que el disco está perfectamente adaptado para esta tarea, por el efecto Coanda. Esto explica por qué un flujo de líquido o aire que fluye contra un sólido sigue los contornos de su superficie. Pero, ¿la cerveza es suficientemente importante para los antiguos egipcios para justificar el tiempo y esfuerzo de hacer este disco complejo? La cerveza era uno de los 2 alimentos básicos del antiguo Egipto. Además del pan, entonces, se encontraban muchos centros de producción de pan y cerveza juntos. Era una de las maneras en que se les pagaba a los trabajadores. Por ejemplo, con pan y cerveza. La evidencia arqueológica sugiere que a los trabajadores que construyeron las pirámides de Giza se les daba una ración diaria de más de 4 litros de sustancia. Y otro descubrimiento reciente ha revelado que la cerveza era igual de importante en el comienzo del Imperio egipcio. En 2021, unos arqueólogos encontraron lo que se considera la fábrica de producción de cerveza más antigua. Es una fábrica muy vieja. El lugar, en la ciudad antigua de Abidos, data de la primera dinastía, hace 5.000 años. La misma era en la que se creó el disco. La fábrica se componía de 8 zonas grandes de cerca de 20 metros de largo y cada una de ellas tenía 40 contenedores grandes para la cerveza. Ese era un lugar enorme. El equipo que lo desenterró estima que se podían fabricar 22.400 litros de cerveza de una vez. La cantidad de cerveza se calculaba para ser capaces de dar la ración diaria de 8.800 trabajadores, lo que da una idea de lo importante que era la cerveza para los antiguos egipcios. Otra pista puede apoyar la teoría de que el disco está relacionado con la producción de cerveza. La importancia de la cerveza para los egipcios no era solo algo para la vida diaria, sino que también se extendía al más allá. En las tumbas se encontraron vasijas de cerveza depositadas como ofrendas que le permitían al muerto beber cerveza en el más allá.
Entonces, a pesar de todas las teorías alocadas de intervención alienígena y de ingeniería hidráulica antigua, tal vez esta extraña reliquia es solo una herramienta para fabricar cerveza. ¿O no? Si este disco hubiera sido usado para la producción de cerveza, habría muchos como él por la producción a gran escala, pero por desgracia solo tenemos uno. Entonces, aunque es una bonita teoría, no existe evidencia para respaldarla. Hay muchas explicaciones para esta cosa hermosa y extraña, pero ninguna encaja a la perfección. Quizás sea hecha solo por su belleza y por su extrañeza, sin que tenga un uso práctico, una expresión de una habilidad artística única.